caminando tras las huellas del Maestro, estamos siguiendo las huellas del Maestro. Ya venimos hace 8 semanas, venimos tras las huellas del Maestro, 8 semanas, y venimos paso a paso aprendiendo. Hoy vamos a hablar de un principio básico del reino que se llama la unidad. Es un principio básico. Cuando hablamos de principios básicos, estamos hablando de fundamentos. O sea, porque no es solamente creer. A veces nosotros decimos sí, creemos, pero si no tenemos los fundamentos que son necesarios, fácilmente un viento de doctrina equivocado puede venir y desviarnos. ¿Sabía eso? Muchas personas han empezado en la fe y han terminado conformando sectas. De hecho, las sectas, las más grandes sectas que hay, salieron de la iglesia cristiana. De la iglesia cristiana. Increíble, pero es así. ¿Por qué? Porque no estaba el fundamento. Y la unidad es un fundamento esencial, no solamente en la fe, sino en todo lo que nosotros hagamos como hijos de Dios. Entonces vamos a ir a la palabra. Ubíquese por favor en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 20. Marcos 3:20, y vamos a leer. Cuando le diga vamos a leer, usted no tenga temor de leer la palabra en voz alta, ¿no? Algunos, no, si le quiere leer en voz alta, la lee en voz alta. Había un dicho en la iglesia tradicional, no recuerdo cómo era que decía, vamos a leer la palabra antifonalmente. Si lo escuchó alguna, bueno, antifonal realmente no es eso. Es mejor leerla a todos, pero decían antifonalmente, decía, y no es antifonalmente. La palabra antifonal quiere decir otra cosa, pero vamos a leerla a todos juntos. Marcos 3:20, por favor lea conmigo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, saquear sus bienes, sin antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. Gloria al Señor. Padre, háblanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Necesitamos que sea tu palabra, Dios mío, Señor, por encima de toda intención que yo tenga, Señor, de transmitir cualquier cosa. Habla, Señor, a tus hijos en el nombre de Jesús. Antes de tomar el principio de la unidad, no quiero dejar pasar por alto, el versículo 20 y el 21. El Señor Jesús ha venido acrecentando su fama por toda la región de Galilea, de Judá, porque donde quiera que va, está haciendo milagros. Donde quiera que va, están liberando endemoniados. Donde quiera que anda, está enseñando la palabra de una manera especial, tal cual lo vimos, que la gente de alguna manera se admiraba de la doctrina y de la autoridad con la que enseñaba la palabra. Entonces viene creciendo como esa ola de popularidad, ¿no? Y entonces todo el mundo, ay, que hay un Jesús que anda por la región, hay un Jesús y anda diciendo que es el Hijo de Dios y anda haciendo cosas. Y entonces la gente que quiere conocerle, la curiosidad, ¿no? La gente quiere llegar a Jesús. Y ya parece que no tiene paz, no porque no la tenga de parte del cielo, sino porque la gente no le da respiro. Y dice el versículo 20 que no tenían tiempo para comer el pan. Quiero hacer ahí una aclaración para las personas que tienen un llamado al ministerio, ¿no? Porque a veces pensamos que el ministerio es solamente el glamour del ministerio. ¿Qué es el glamour del ministerio? Las cosas bonitas que pasan en el ministerio, ¿no? De hecho, servirle al Señor trae muchas cosas bonitas. Entonces, si yo voy con mi hermano, mi hermana a la casa de alguien y matan gallina, no a su casa, Luz Dari, a otra casa, pero voy a pensar que es su casa y que tiene esa gallina allí. Entonces, la mejor presa, ¿a quién se la da? Al hermano, a la hermana. No, ¿a quién se la da? Al pastor, dice la mejor.
Y yo soy de buenas para que me den la pechuga y no me gusta la pechuga, de una vez le advierto. Sí, pero entonces esos glamures del ministerio nos gustan, ¿no? Que si el pastor se quita el saco, el hermano se levanta, venga, ¡ay, qué rico sentirse uno atendido! Qué honor que le da uno el Señor en muchas cosas, ¿no? Les decía, esta semana me llamó una persona, me dijo, pastor, necesito que vaya a Pereira. Le dije, yo no voy a ir en el carro. Me dijo, no, pastor, ahí está. ¡Ay, qué rico! Imagine que le compren unos tiquetes para ir en avión a Pereira y devolver. ¡Qué rico! Cosas bonitas, ¿no? Pero hay cosas del ministerio que a veces no vemos y hacen parte del llamado, y una de esas es el estar ocupado. Y el Señor Jesús lo ves en los 4 evangelios una y otra vez que está pasando el lago de Genesaret. ¿Para qué? Para poder descansar, pero entró y la gente no lo dejó descansar. A donde quiera que iba la gente se agolpaba, parece que ya no tiene respiro su ministerio, y este pasaje nos muestra que no podían ni siquiera ¿qué? Comer. Mis amados, yo bendigo a todos los que tienen un llamado, pero entienda que un ministro es las 24 horas del día. Un ministro no es solamente cuando viene a la iglesia. Un ministro no es solamente cuando se sienta a comer rico con los hermanos. Un ministro no es solamente el que va a la casa a visitar. No, un ministro es aquel que está pendiente constantemente de aquel rebaño que Dios le ha confiado. Eso hace parte del llamado. Yo le decía esta mañana a alguien, un ministro con el celular apagado no es ministro. No. El Señor estaba siempre dispuesto las 24 horas. Un ministro que está muy ocupado en sus asuntos, como para no darse cuenta de la necesidad de la gente, está fallando. Y el Señor Jesús nos da un ejemplo del ministerio. Entonces andaba el Señor Jesús rodeando Galilea y sus entornos, y él era de Galilea, él era Galileo. Entonces la gente le conocía, y dice que vinieron a él, ¿quiénes? Los que le conocían. ¿Sí lo leyó? Los que le conocían y querían aprenderle, porque echaba fuera demonios. Decía, oiga, este Jesús es loco, ¿cómo va a soltar semejante empleo que tiene? Porque es que a veces vemos a los apóstoles, pero no vemos que el Señor Jesús tenía una base de ingresos muy, muy importante. Era carpintero. Y si no mal recuerdo, cuando yo trabajé, yo fui ebanista durante muchos años, la carpintería dejaba dinero. Cuando yo empecé la carpintería dejaba buen dinero. Quiero que se la imaginen la época de Jesús. Porque José le había enseñado el arte de la carpintería. Y entonces los que estaban con él dicen, ay, este está salido de sí, dejar semejante empleo para ir a echar fuera demonios. Dejar semejante empleo para salir a recorrer todo lado. La gente te va a criticar cuando te levantes a aceptar el llamado. La gente te va a señalar y va a decir, ay, qué loco. Mire, en vez de estar allá en el parque con su familia, se va a lamber ladrillo a esa iglesia. Tal vez a que el pastor le quite los diezmos. No lo digo porque lo escuché en algún lado, lo digo porque yo lo decía. Discúlpeme, por favor. Sí, y lo dije mucho tiempo, ¿no? Pero esa es la gente que no conoce al Señor. Pero si usted conoce al Señor, sabe que no hay nada mejor que servirle a Dios. Amén. Ahora sí vamos al asunto que nos compete hoy, es la unidad. La unidad. Dice el Señor de una manera tácita, cuando le acusan de tener a Belcebú, cuando le acusan que por el príncipe de los demonios está echando fuera demonios, dice, un momento, ustedes están equivocados. Porque Satanás conoce un principio que tal vez ustedes ignoran, y es el principio de la unidad. La unidad. Dice, Satanás no está dividido. Si Satanás estuviera dividido, hubiese fracasado. Y él está robando, matando y destruyendo de manera tal que aún lo está haciendo dentro de la iglesia. O sea, mantiene su cuerpo de oscuridad bien unido. Y es ahí cuando nosotros tenemos que considerar si como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, estamos aplicando el principio de la unidad en nuestras vidas. Nos conviene realmente seguir el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús siempre será nuestro mejor ejemplo para todas las cosas. Y en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 30, capítulo 10, versículo 30, hace una declaración contundente. Dice, yo y el Padre somos uno. ¿Cuántos son? Uno. Ahora, realmente no es que sean uno, no quiero entrar ahorita en el asunto de la doctrina trinitaria.
no es que sean uno como uno, porque cada uno tiene una función específica: el Padre, el Creador; el Hijo, el Salvador. ¿En qué son uno? Son uno en un propósito, son uno en el amor, son uno realmente en lo que se ha designado desde el cielo para que trajese un beneficio a nosotros. Entonces, cuando usted lee Juan capítulo 3, versículo 16, que todos lo conocemos, dice: de tal manera amó Dios. ¿A quién amó Dios? Dios amó el mundo, y si amó el mundo, nos amó a nosotros que estábamos en el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ese es el propósito ¿de quién? Del Padre. Es el propósito del Padre. Pero cuando usted ve al Señor Jesús, el Señor Jesús se une en el propósito. Porque si Jesús no hubiera querido venir, entonces ¿qué? Pero el Señor Jesús dice en otro evangelio, dice: nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo. Yo la pongo. Entonces, ¿en qué están unidos? En el propósito. Están unidos en el amor por los perdidos. Están unidos por traer salvación al hombre. Ese principio de unidad debe ser establecido en nuestras vidas y en todo lo que hagamos. El hecho de que alguien camine con uno no le garantiza que haya unidad, ¿no? De hecho, la Escritura dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. El estar de acuerdo es caminar hacia el mismo lado, pero a veces uno puede ir caminando con alguien y pueden estar pensando en cosas totalmente diferentes. Puede haber división en muchas cosas, y ahí es donde el enemigo entra a tomar ventaja, es donde el enemigo empieza a colocar ideas que están de alguna manera separándonos en el propósito para el cual Dios nos ha creado. Por eso es tan importante para las personas que están solteras y que van a elegir un esposo, una esposa, estar en algo que la Biblia llama ¿qué? Unidad de espíritu, en la unidad del amor. El libro de Corintios dice que no se unan, don Carlitos, que está soltero, casi no encuentro a uno, hermano, no se unan en yugo desigual, ¿cierto? Porque va a ser muy diferente. Sí, nos casamos, vivimos juntos, vamos a la luna de miel, la disfrutamos, porque la luna de miel tiene que ser divertida, por supuesto que sí. Y después de que pasa la luna de miel, viene la luna de hiel. Claro, de eso no hablamos, ¿no? Y es cuando cada uno empieza a pensar en lo suyo, cuando cada uno empieza a hacer lo que quiere, y empieza esa división, esa contienda, y empiezan ya no a amarse, sino a soportarse, y después de soportarse terminan en tremendos conflictos, aún en la comisaría, aún en el asunto, sí, hasta que terminan ¿qué haciendo? Cada uno tomando por su lado. ¿Por qué? Porque no se cumplió el principio básico de la unidad que Dios había propuesto para la pareja. El Señor dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirán, y los dos serán ¿qué? 3 carnes, 4 carnes, dijo Jennifer López. Usted no conoce la teología de Jennifer López, ¿no? ¿Cuántos matrimonios tiene la criatura? ¿Cierto? Y usted ve la vieja bien plantada, con más de 50 años y todo, pero también le puede contar a los maridos como se los puede contar a la mujer samaritana. Y ese es el ejemplo de sociedad que nosotros tenemos. Pero el Señor dice: no, no es así. Tienen que ser ¿cómo? Uno. Tienen que ser uno. Por eso se desbarata nuestra sociedad, porque los hogares están declinando, porque todo está de cabeza. Debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús, que es uno con el Padre. Ahora, si seguimos el ejemplo del Señor Jesús, debemos también ser uno ¿con quién? Con Jesús. Mire esta cita, por favor. Nos conviene ser uno con el Señor Jesús. Juan 15:4, por favor. Entienda esto. Usted puede tomar la palabra de dos formas. Usted puede tomar la palabra de Dios como una sugerencia, o puede tomar la palabra de Dios como una orden. No me pregunte a mí cómo. Eso va en usted, ¿no? ¿Qué dice la palabra ahí? Permanezcan en mí. Usted dice: está buena la sugerencia del Señor, voy a pensarlo. O usted dice: me voy a sujetar a la palabra y voy a permanecer en el Señor. Dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Wow. Ojo que aquí hay un acondicionamiento de parte del Señor. Usted
usted le dice: Señor, yo quiero que estés conmigo porque tú dijiste que nunca me dejarías y nunca me desampararías. Y el Señor dice: sí, va para esa, pero yo quiero que esté conmigo. Porque es que queremos que el ángel de Jehová acampe alrededor nuestro, pero nosotros no queremos acampar al lado del Señor. ¿Entiende la diferencia? Queremos que el Señor sea incondicional, que cuando yo le clame Él me responda, que cuando yo tenga una necesidad siempre vea la mano de Dios favoreciéndome. Y el Señor dice: pero ponga lo suyo. ¿Y qué es lo mío? Permanezcan en mí. Eso es unidad. Entonces nosotros tenemos un modelo de unidad con el Señor que no es exactamente el que Dios está queriendo de nosotros, porque queremos que Él esté siempre ahí, pero nosotros no queremos siempre estar con Él. Y ahí es donde viene: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo amarás al Señor tu Dios? Cuando me quede tiempo, que no sea puente, que no sea el día del partido. A ver, sí, no. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma y todas. Eso es permanecer en Dios. Eso es permanecer en Él. Pero nosotros permanecemos según nuestra necesidad, nuestro acomodo. No, dice: permanezcan en mí. Bueno, hay un principio de unidad ahí. Además dice: así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Wow. No podemos dar fruto si no permanecemos. ¿Nos conviene ser uno con el Señor? Pero ¿por qué a mí no me salen las cosas? ¿Qué será que me pasa? ¿Será que me están haciendo brujería? Pastor, reprenda ese espíritu inmundo de brujería que no me deja avanzar. Perdón, ¿cuánto hace que usted conoce al Señor? No, pastor, para la gloria y honra del Señor. Usted no sabe. Qué bien, qué bueno, mi hermano, mi hermana, eso está muy bien. El asunto muchas veces no es brujería, el asunto no es hechicería, el asunto no son oraciones contrarias. El asunto es que simplemente usted no está bajo la cobertura de un Dios al cual le entregó su vida. Porque una cosa es la gente que no conoce al Señor y otra cosa somos nosotros. El que no conoce al Señor, según el Salmo 37, el Salmo 73 y otros libros, dice que simplemente prosperan ¿para qué? Para juicio. Ellos prosperan para condenación. Ellos simplemente ponen un emprendimiento, como llaman ahora, un negocio, salen adelante, tienen plata y hacen lo que sea y listo. Un día van a morir y ya, dejaron de existir. Pero usted y yo no. No. Es que un día el Espíritu de Dios tocó nuestra vida. Un día hicimos un pacto. Yo no sé si usted recuerda. Espero que no se lo hayan hecho forzado. Espero que no lo hayan traído de los cabellos al altar y le han dicho: repita conmigo. Y usted: no. Espero que haya tenido convicción en su espíritu y usted haya dicho: Señor, aquí está mi vida, te la entrego para que hagas con ella como quieras hacer. Y llorando y todo y moqueando para más, oiga. Y el Señor se tomó esas palabras en serio. El Señor le creyó, porque así es, el Señor nos cree. Entonces ahora el Señor dice: tú eres mío, recuerda que me entregaste tu vida, recuerda que yo pagué un alto precio por ti, porque por precio fuimos comprados. Entonces ahora tú no haces lo que quieres, sino que te sometes a Dios. Eso se llama unidad. Te sometes a Dios, porque el Hijo se somete ¿a quién? Al Padre, y ahora yo me someto al Hijo. Entonces le quiero parafrasear lo que dice esta palabra de Juan: separados de mí van a quebrar. Pastor, no dice eso. Bueno, no sé qué versión tengo yo. Dice: separados de mí. Baila, dijo: sí. No hay nada. Nada podéis hacer. Pero pastor, ore ahora sí. Sí, claro, yo voy a orar. Yo creo en un Dios de misericordia. Yo creo en un Dios. Pero entiende algo, que tienes que unirte al Señor, porque no puedes saltarte esta regla que es el fundamento de la unidad. Si estás con Dios, entonces ahora tomas Filipenses 4:13 y que lo que dices:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es que no hay formas, no veo cómo. No importa, vas de la mano de tu patrocinador oficial. O sea, te está patrocinando no Movistar, no cualquier empresita, no, te está patrocinando el Dios que hizo los cielos y la tierra. El que te dijo que si crees, para el que cree todo es posible. ¿Ves? Porque ahora estás considerando tus planes, tus proyectos, tus buenas ideas con el Dios del cielo. Ahora ya no actúas por impulso, ahora ya no actúas por probabilidades, ahora ya no caminas porque viste que eso no te lo podías perder, no, ahora actúas por la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces estás ¿qué? Bajo la cobertura de un Dios vivo que te dice: apartado de mí, nada puedes hacer, pero conmigo la cosa cambia. Conmigo se abren los mares para que pases en victoria. Conmigo puedes ver resucitar muertos. Conmigo tienes mucho más allá de lo que puede tener cualquier ser humano. Nos conviene ser uno con ese. Oiga, ya me dieron ganas de ajuiciarme. ¿A usted no? Sí, no, yo estoy predicando y estoy motivado. Usted es el que está ahí como... Dicen por allá en la tierra de mi esposa. No voy a repetir, eso no se dice al aire, colgando jeta. Pero ustedes no. Eso no se dice al aire. Nos conviene la unidad familiar. ¿Sabe que nos conviene la unidad familiar? Dice en Marcos 3:25: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ojo con esa palabra, ¿qué es lo que dice? Oiga, parece que el mensaje hoy es negativismo. No puedes, separados de mí no puedes. Ahora dice: si tu casa está dividida, no puedes levantarte, no puedes. Pero tenemos planes familiares, queremos hacer. Dice: no, espere un momentico. Una cosa es su fe, su devoción, pero tiene que procurar la unidad en su casa. Pero ¿cómo así? Marcos 3, estoy en Marcos 3, señoras allá que andan pajareando, hermana. Es que no tengo genio hoy, hermano. No, me disculpa, pero me tengo que esquitar con cualquiera, aunque sea con Ramiro. Y si una casa está dividida, entonces ¿qué? No permanece. Porque estamos causando todo tipo de situaciones menos la que trae prosperidad. Por eso el Señor le recalca, le dice: no, viejo, si Satanás estuviera dividido, esto no funcionaba. Y luego dice: un reino, no. Una casa, no. Todo lo que esté dividido, no. Por eso usted seguramente habrá escuchado que el Señor le gustan dos operaciones de las matemáticas básicas. ¿Cuáles son las que le gusta al Señor? Sumar y multiplicar. Lo había escuchado, eso lo escuché hace mucho rato. Al Señor le gusta sumar y multiplicar. Al diablo, ¿qué le gusta? Ay, como saben matemáticas, le gusta dividir para poder restar. Entonces usted puede orar y salirse allí de los chiros conmigo todas las mañanas a las 5 de la mañana y fuera espíritu de contienda, fuera lo que trae división, fuera. Pero sí, eso está bien, hay que reprender. Entonces el espíritu de contienda, ¿sabe qué hace cuando usted lo grita? Se siente, porque esos espíritus son bien delicados. Se siente y se sale porque usted le ordena en el nombre de Jesús. Se sale allá a chillar afuera. Y apenas usted acaba la oración, entonces va y dice: ¿qué pasó con el desayuno? Muévase a ver. Y el espíritu dice: perdón, ¿me llaman? Ay, qué bueno. Lo sacó a resfriarse, a aguantar frío un rato, pero ya está ahí otra vez. Tenemos que trabajar en nuestras formas. Eso es feo, muy feo, eso rude. Tener que trabajar en nosotros. Deje de estarle echando la culpa a fulano y a sultano. Es que usted no sabe la joya de esposo que yo tengo. Pues si se parece a mí, tiene problemas. Es que me casé con la prima hermana de Jexabel. Ok. Porque siempre estamos buscando ¿quién? Culpa. Pero les he dicho en otras ocasiones, ¿por dónde empieza el cambio?
El ejercicio, ya sabe cuál es el ejercicio. Extienda su mano, allá en la casa también, extienda su mano así, duro, duro, duro. Todos aquí, aquí, aquí. Extienda su mano, sí, 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 con fuerza, sí. Ahora, ¿por dónde empieza el cambio? Por mí, por yo, si usted es boyaco, como quiera, pero empieza por ahí. Por ahí empieza el cambio, por ahí empieza el cambio. Yo empiezo a cambiar mis formas y a la medida que yo vaya cambiando, a la medida que yo vaya cediendo, a la medida que yo vaya llenándome del amor de Dios, voy a procurar la unidad en mi casa. Me examino, porque tal vez yo tengo un genio demasiado volado, ¿no? Soy aquellos que me preguntan, ¿qué horas son? ¿Y usted qué le importa? ¿Acaso no tiene reloj? Cálmese, pastor, cálmese. Ah, bueno. Perdón, pastor, ¿qué horas tiene? Faltan 10 para las 11. No, tampoco. Entonces ya le mermé, pero tengo que ¿qué? Que seguir trabajando. Y a veces pensamos que porque tenemos un logro, ya puse lo mío, Señor. Ahora cambia ese hijo de Satanás, ese engendro del diablo que un día me dijo sí. Quizás me hubiera dicho si acaso, pero no, sigue trabajando, sigue dando lo tuyo, sigue esmerándote. Ay, pastor, pero la Biblia dice que yo debo ser mansa pero no mensa. Sí, procura estar en paz con todos, dice la Escritura. Trabaja en tus formas, en tu carácter, y a medida que formes esa unidad, Dios va a generar luz y bendición y va a traer cambios sobre las demás personas. Porque mientras nuestra casa esté dividida, los proyectos saldrán un poco complicados. Y el enemigo lo sabe. El enemigo está colocando continuamente esa discusión, ese conflicto. Entonces los que somos casados duramos ¿cuánto tiempo sin hablarnos? No diga. Lo piensa, pero en evidencia nada. Entonces duramos sin hablarnos. Nos disgustamos con un hijo y hasta dejamos de hablar con un hijo, ¿no? Y le estamos diciendo a Dios, saca avante ese proyecto, sácame, Señor Dios, a esa empresa. Y el Señor dice, viejo, arregle sus cosas allá, arregle ahí esa casa, porque es que hay un principio que es fundamento, es básico, y mientras la casa esté dividida, no permanece. Yo creo que ese es un llamado de atención del cielo. Arreglar algunas cosas que no son necesarias, arreglar. Podríamos seguir hablando de eso, pero tenemos que seguir porque el tiempo se nos va. Pero nos conviene estar unidos como familia. Nos conviene estar unidos como iglesia, por supuesto, como iglesia sí, ahí no hay problema. Juan 17, 20, 22. El Señor Jesús está orando al Padre. Imagínense, el Señor Jesús está orando al Padre y Juan le tiene la grabadora. Ese Juan es tenaz. El Señor está en una conversación directa con el Padre eterno y el Juan está escuchando lo que el Señor está diciendo y nos lo transmite, no sé con qué intención, pero nos lo transmite y dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, o sea, nosotros, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. ¿Cómo quiere el Señor que seamos? Uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Oiga, el Señor insiste. ¿Cómo es que quiere el Señor que seamos? Uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad, así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado. Bueno, le damos la gloria y honra al Señor que nos sacó de esa iglesia tradicional, idólatra, romana, hija del diablo, gran ramera. Bueno, no tengo más calificativos o no me acuerdo de más, pero a veces son más unidos que nosotros. Qué tristeza, ¿no? Sea lo que sea, la iglesia católica es la iglesia católica ¿en dónde? En todo lugar. Nosotros sí, qué bellezas.
tenemos concilios, tenemos letreros, tenemos de todo, oiga. Y parece que hasta tuviéramos el libro diferente. Es que yo soy cristiano. Ay, sí, ¿y usted qué es? No, yo soy metodista. Ah, yo soy anglicano. Yo soy luterano. Y usted, no, yo soy adventista. Y todos somos de todo. Y el Señor orándole al Padre para que seamos uno. Y nos agarramos por el concilio. Porque es que yo soy de Eduardo Cañas, porque yo soy de Ricardo Rodríguez, porque yo soy de la mejor iglesia del mundo, Ministerios Hermanos. Ah, no, ahí sí, no, ahí no hay nada que discutir. ¿Ah? Finalmente, lo único que somos hijos de Dios. Pero estamos divididos. Bueno, eso es hablando de congregaciones. No hablemos de congregaciones porque hasta pecado será uno ponerse a hablar de otras personas ahí. Hablemos de nosotros aquí, de nosotros, del grupo que estamos aquí. ¿Qué tan unidos somos? A veces ni siquiera sabemos cómo nos llamamos, ¿no? A veces deja de venir un hermano, una hermana, y estamos diciendo, ya quién sabe qué pasaría. Yo sí le veía que se iba a fracasar. Eso se le veía. Ya el Señor me había dicho. Bueno, así como para que el chisme tenga un argumento espiritual, para que no sea tan satánico. El Señor sí me había mostrado que se iba a salir con las patas chuecas. Cuando la Biblia dice cosas, yo no sé por qué el Señor se le da por escribir esas cosas. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre. Eso se llama amor, eso se llama unidad, eso se llama ser como Jesús. Eso bendice nuestras vidas como creyentes. Sacar la murmuración, el chisme, el señalamiento, el juzgamiento, y empezar a entender que lo que hoy criticamos y señalamos de otras vidas, mañana puede ser lo nuestro. Porque es que la palabra no se queda ahí en restaurarle con espíritu de mansedumbre, sino luego dice, considerándote a ti mismo. O sea, pilas, porque lo que usted hoy está allí criticando y todo, mañana puede ser usted. O como dijo el que pide plata en el bus, hoy por mí. Ok. ¿Usted cómo sabe en Biblia? Exactamente. Debemos procurar la unidad. La unidad. Hoy yo les decía esta mañana, la pandemia mengó la asistencia de la iglesia, ¿no? Para lo que estábamos en el otro local. Anoche estaba haciendo cuentas después de la reunión y yo creo que un 30% de la iglesia, porque en un solo servicio teníamos 140, 150 personas. Ahora en los dos estamos reuniendo aproximadamente eso. Pero hay gente que nos ve en casa y todo, pero sí, en la asistencia. Y entonces uno dice, oh sí, ¿qué pasó? ¿Nos hemos preocupado por esas personas? ¿Alguna vez usted echa de menos a alguien y le pega una llamadita? ¿O cree que eso es la responsabilidad meramente del pastor? Eso sí, quien lo mandó meterse sapo. Pues yo no tengo un call center, ni sé todas las cosas. Y a veces cuando me doy cuenta de alguien, pregunto por alguien y me dice, uy, pastor, no sabía que... No sabía. Pero usted sí sabía. ¿Qué hizo? ¿Se preocupó por llamar? ¿Se preocupó por el bienestar de esa persona? ¿Por lo menos se puso de rodillas a orar por esa persona? No somos unidos. Y el enemigo está causando estragos en medio de nosotros, estragos tremendos. Porque en vez de tener esa solidaridad, por lo menos, si no hay amor, por lo menos solidaridad, estamos incurriendo en habladurías, en cosas que no generan nada bueno, ni para la iglesia, ni para nosotros. Entonces, no quiero andar más en el asunto porque realmente hay mucho que hablar, pero sí vamos al punto de esto. Nos conviene algo importante y es entender que solo así tendremos autoridad sobre Satanás, que practica este principio. Por eso dice la Escritura que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes y antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. ¿Sabe por qué? Porque dice, Satanás está unido, está fuerte, porque la unidad trae fortaleza. Satanás está unido. Pero si ustedes como hijos de Dios se unen
con el Padre, se unen con el Hijo, se unen en el propósito, se unen en obediencia, se unen como familia y se unen como iglesia, tienen autoridad sobre los espíritus inmundos. Por eso a Jesús lo acusan de tener a Belcebú y echar fuera demonios, porque está uno con el Padre. ¿Por qué la iglesia no tiene autoridad? Por causa de la división. ¿Por qué no tenemos autoridad para sacar los problemas de casa? Por causa de la división. O sea, es un principio básico, fundamental, para tener poder y autoridad, para prosperar en esta vida, para hacer todas las cosas que Dios ha colocado en nuestro corazón. La Escritura dice que Él coloca el querer y permite el hacer, pero nosotros debemos poner de nuestra parte, debemos poner lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos concluir esta charla? Sería bueno examinar qué podemos hacer nosotros como individuos para procurar la unidad con el Dios del cielo. ¿Hasta dónde nos vamos a esforzar para darle el lugar que le corresponde y someternos plenamente a Él? ¿Qué podemos hacer para tener unidad en la casa, en la familia? ¿Qué podemos hacer para generar unidad dentro de la iglesia? No qué pueden hacer los demás, sino qué puedo hacer yo. ¿En qué cosas tengo que trabajar? ¿Qué cosas tengo que mejorar para ser una mejor persona, un mejor individuo en esta sociedad que anda de patas arriba? Las respuestas muchas veces no están en estar criticando ni el Estado ni nada, sino en nosotros mismos. Nosotros somos los que hacemos patria, nosotros somos los que hacemos una sociedad mejor. Ay, pastor, pero eso está invivible. Sí, está fregada la cosa, claro. Y va a estar peor según lo que dice ese libro que yo cargo. Pero usted puede hacerse la vida más cómoda. Usted puede hacerse la vida mejor en medio de todo lo que está pasando, a la medida que se sujete al reino, a la medida que haga las cosas a la manera de Dios. Entonces, dejemos de quejarnos, dejemos de estar señalando y hagamos nosotros lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Incline su cabeza, por favor, y hable con su Padre que está en el cielo, como el Señor Jesús lo hacía. Y dígale: Señor, yo quiero tomar este principio y aplicarlo a mi vida. Quiero, Señor, hacer las cosas bien. Quebranta cualquier forma de orgullo, de hostilidad, de conflicto, de situaciones que no convengan en mí, Señor, para que yo pueda rendirme delante de ti, para que pueda hacer lo que sea necesario que tenga que hacer, Dios. Trae unidad en mi espíritu hacia ti, que yo me pueda unir en un solo propósito contigo, porque la Escritura dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. También trae unidad en mi hogar. Derriba todo argumento humano o espiritual que pueda estar trayendo división, separación en mi casa. Bendice la iglesia con esa unidad también. Ayúdanos a levantarnos, Dios, que podamos ver, Padre, realmente la grandeza de tu propósito ejecutándose de una manera excepcional en nuestras vidas. Necesitamos de ti, Dios. Ayúdanos, porque nuestra voluntad hoy se inclina a ti, pero ayúdanos a cumplir la tarea, porque a veces somos necios. A veces, Padre, no hacemos realmente disciplinadamente las cosas que tenemos que hacer. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Dios, y levanta nuestros hogares y la congregación para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a estar ahí trabajando en eso. Si usted trajo algo para el Señor, el hermano John, el hermano Benja le van a dar un sobre. Dentro de 8 días vamos a tener una planilla, porque necesitamos que nos colaboren con sus 2 nombres, los que tienen 2 nombres, ¿no? Y los que tienen 2 apellidos, porque tenemos un problema con esto de la personería, y es que hay personas que tienen 2 nombres. Por decir algo, yo sé que él es Ramiro
Ramiro, ya ni sé quién es. Ramiro Rincón, pero él puede tener otro nombre y otro apellido y siempre llena su sobre Ramiro Rincón. Entonces legalmente no está quedando bien el asunto porque tal vez tiene un apellido materno y tiene otro nombre. Entonces yo coloco en mi sobre Miguel Fino, y yo no soy Miguel Fino, soy Miguel Augusto Fino Penagos. Nombre sí tengo. Entonces, ¿ves? Necesitamos que por favor dentro de 8 días nos colaboren para llenar esa planilla, para tener una membresía clara con todos los datos que deben de ser. Dentro de 8 días estaremos llenando eso. Bendigo a todas las personas que nos vieron hoy, que nos estarán viendo en diferido. Doy gracias al Señor por su respaldo a la obra. Siguen abiertas nuestras cuentas en Nequi, en Bancolombia, en Daviplata. El Señor fortalezca no solamente su economía, sino también la unidad en su hogar y que puedan disfrutar de grandes y ricas bendiciones. Y todo lo que usted coloque en las manos del Señor, seguramente Dios le dará mucho más. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana madrugando con Dios, no se lo pierdan. Juiciosos. Que tengan una semana excelente.